En un minuto empezamos. Ok. Bueno. Chan, chan. Tendríamos que organizar otros después. 17:01, a ver, ¿Sí? Todavía falta un poquito. Ahí está, empecemos entonces. Ok. Bueno, buenas tardes a todos los que se van uniendo a esta charla. Bienvenidos a esta charla en vivo del programa Goethe Plus de la Goethe-Schule. Hoy contamos con la participación de la licenciada Andrea Saporiti, que nos va a dar una charla sobre vínculos y convivencia familiar en tiempos de pandemia. Bueno, para los que no me conocen, soy Florencia Noguera, la directora de secundaria del colegio, y la verdad que me da mucha alegría poder compartir esta tarde con ustedes para un tema tan importante y que no hemos elegido, pero que estamos atravesando todos, que es la convivencia en este confinamiento social obligatorio. Antes de empezar, queremos agradecer a los sponsors del programa Goethe Plus, que son el Banco Superville, Volkswagen, Transacciones, Pisos Alemanes, Flavicom y Uniformes Juvenilia. Gracias al apoyo que todos ellos nos brindan, podemos llevar a cabo estas actividades y que este año, obviamente, las estamos llevando a cabo de manera virtual. Bueno, Andrea Saporiti es psicóloga, licenciada en psicología, egresada de la Universidad Católica, es máster en familia y en la Universidad de Navarra, en España, especialista en familia, pareja y procesos personales, y profesora de psicología en la Universidad Austral. Le agradecemos mucho a ella que esta tarde se tome un rato para hablar con todos nosotros, y sin más, le paso la palabra a Andrea y yo ahora me voy a silenciar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Florencia, y muchas gracias por la invitación en un tiempo que no es nada fácil para nadie y que nos convoca a todos y nos atraviesa a todos, como es este tiempo de aislamiento y de tener que estar todos adentro de casa. Y la verdad que cuando planteábamos el tema y pensábamos cómo plantear, y sobre todo yo después cuando lo estaba preparando, pensaba qué pasaron en estos 100 días, ¿no? 100 y un poquito más de días, donde de golpe todo cambió, todo este contexto no solamente social, sino mundial, porque esta pandemia hoy nos está atravesando a todos y a todo el planeta en simultáneo. Y esto es una de las novedades, ¿no? Si se quiere, de este tiempo, donde en tiempo real podemos saber lo que está sucediendo en distintas partes del mundo, y esto es algo, si se quiere, novedoso. Pandemias a lo largo de la historia de la humanidad ha habido muchas, sin embargo, esta nos convocó de una manera realmente muy intensa y muy fuerte, en esta convivencia continua y constante, de la cual realmente creo que nadie estaba acostumbrado. Y de golpe, este primer tiempo, una de las cosas que yo fui observando, y sobre todo fui observando en el consultorio, el primer momento nos impactó, nos atravesó, y empezó a aparecer un poco como el ver de qué forma acomodarnos a esta novedad de estar todos conviviendo adentro de casa. Y al principio hubo mucha incertidumbre, de todas maneras la incertidumbre es algo que continúa a lo largo de estos días. Sin embargo, fue importante ver cómo cada familia se iba acomodando a esta nueva situación. Y obviamente que el acomodarse no es fácil, sobre todo porque todo se modificó y todo pasó a estar adentro de la casa, los horarios de colegio, los horarios de trabajo, los horarios personales, y esto llevó a que en muchas situaciones, y sobre todo esto es lo que se ve en el correr del tiempo, esto trajo aparejado una fluctuación emocional muy grande y una pérdida, si se quiere, de ciertos espacios de intimidad, más allá de el espacio real que cada uno tenga.
esto no tiene tanto que ver con el espacio, si bien es cierto que en situaciones donde los espacios son más chicos, obviamente que las fluctuaciones fueron mayores. Sin embargo, creo que este es un tiempo donde de alguna manera se puso en todas las situaciones como un gran embudo que a medida que fueron pasando los días se fue achicando y empezó a haber poco espacio para el ruido, y empezó a aparecer más el encontrarnos con nosotros mismos y sobre todo con los propios recursos frente a todas estas situaciones novedosas, como por ejemplo estar trabajando y estar atendiendo la casa y además los chicos con sus Zooms y organizar toda esta situación. Y esto, obviamente, en esta fluctuación aparecieron sobre todo altos niveles de ansiedad y de estrés. Y frente a esto, cada uno fue haciendo lo que iba pudiendo. Ahora es muy interesante ver cómo a lo largo de la fluctuación fue modificándose de acuerdo a los recursos propios de cada uno. Esta pandemia, yo creo que una de las cosas que trajo fue de golpe parar, ¿no? Hoy yo hablaba con una paciente que está afuera, en el exterior, y ella me decía, ahora que ya empezamos a salir, tengo la sensación como si hubiera despertado de un sueño. Dije, qué interesante, ¿no? Esto, porque sería importante que no nos quedemos dormidos frente a esta situación, sino que justamente la aprovechemos para poder sacar algo positivo, para poder aprender y sobre todo a reaprender en esto del convivir, ¿no? Cuando uno convive, no solamente vive con otros, sino que hay una convivencia de distintas situaciones, sobre todo emocionales, que creo que fueron las que más se afectaron y las que quizás en determinados ámbitos menos se tuvieron en cuenta. Y creo que en este sentido, realmente el otro día Florencia me acercó una encuesta que hicieron en el colegio a todos los alumnos de secundaria, como para poder evaluar emocionalmente cómo estaban viviendo los chicos esta situación. Y la verdad que fue muy interesante verla porque de alguna manera dio una luz de esperanza, que me parece que esto es sumamente importante, porque a medida que van pasando los días, las situaciones de convivencia y de encierro muchas veces llevan a estados emocionales de agotamiento, de mucho cansancio físico, de mucho cansancio emocional, y donde pareciera ser que cognitivamente se va perdiendo como la capacidad de pensar con claridad. Y cuando leía la encuesta, y sobre todo una encuesta tomada a adolescentes, adolescentes y jóvenes, decía, bueno, qué bueno que ellos estén pudiendo capitalizar. ¿Y por qué les digo esto? Porque justamente una de las cosas que más me llamó la atención varias, pero una de las que más me llamó la atención fue la sorpresa que les generó a ellos mismos sentirse emocionalmente bastante en buen estado, bastante bien, y una de las cosas que más les sorprendió era esto de poder darse cuenta que podían convivir todos juntos y lo cual esto habla de que evidentemente había recursos anteriores que obviamente en esta situación donde no hay mucho espacio para la maniobra se ponen de manifiesto. Y una de las cosas que decían es que una de las cosas que les gustaba era esto de la sobremesa y de poder conversar de otros temas, de sentirse incluidos en las situaciones que se estaban viviendo, ¿no? En relación y en vínculo con los padres. Y yo dije, qué bueno esto, porque de alguna manera esto es un llamado a repensar cómo veníamos conviviendo. Y acá me quiero detener un poquito, porque como justamente, no sé si a ustedes les pasa, pero hay una sensación de que todo pasa muy rápido, y yo creo que esto tiene que ver con que hay una percepción diferente del tiempo. Creo que está bueno aprovechar este espacio para parar un poquito y recordar que antes de la pandemia también veníamos a mucha velocidad. Y si ustedes recuerdan un poquito, seguramente cada uno estaba en sus temas, muy apurado, todos corriendo, no sabíamos muy bien a dónde íbamos, y de golpe algo se paró, ¿sí? De golpe pareciera ser como que el mundo se detuvo o nos detuvieron, y en ese detenernos, ¿sí? Hubo que reacomodarse, sobre todo a nivel familiar, y empezar a repensar esto del convivir con el otro. Y acá me parece que es importante tomar esto que los mismos chicos fueron planteando
cómo el poder conversar, el tener más tiempo para hablar de otros temas, el poder hablar de cuestiones que tenían que ver con cómo estaba cada uno. Y realmente me parece que esto es un punto a rescatar y a tomar, ¿no? ¿Para qué, justamente? Para que cuando volvamos de nuevo a la nueva cotidianidad, porque no sabemos cómo va a ser exactamente, lo que sí sabemos es que la pandemia en algún momento va a terminar. Lo que me parece que es importante es aprovechar este tiempo para revisar nuestros vínculos, porque en definitiva tienen que ver con aquella unión, ¿sí? Y aquello que me ata simbólicamente con el otro desde el punto de vista afectivo y emocional. Y creo que lo que hoy se puso sobre la mesa y lo que se puso evidentemente sobre la mesa tiene que ver con esto de nuestros vínculos más profundos, nuestros vínculos más cercanos, que en definitiva son por quienes hacemos todas las cosas que hacemos. No todo, pero en un gran porcentaje sí. Y creo que esto de golpe, de encontrarnos nuevamente todos en casa, algo inédito, porque la realidad es que seguramente para todos ustedes, su familia, sus hijos, su pareja son sumamente importantes, pero la realidad es que hasta ahora nadie convivió 24/7 por no sé cuántos días en un continuo, lo cual es absolutamente novedoso y genera una sensación muchas veces de no querer ver al otro. Sin embargo, afectivamente son las personas más importantes. Por eso uno de los puntos que me pareció importante también rescatar en esta encuesta tiene que ver con, yo lo sinteticé con una palabra, los chicos fueron poniendo varias, pero una de las cosas que más rescataron fue esto del compartir. Y fíjense que el compartir tiene que ver con el estar, tiene que ver con la presencia, tiene que ver con el reencontrarnos en un mismo espacio y donde obviamente cada familia tuvo que desplegar un desarrollo creativo también inédito, ¿sí? Porque de golpe aparecieron los espacios de juego, los espacios de, ellos decían, ¿no? Que una de las cosas que habían rescatado eran los juegos de mesa, el sentarse a compartir, el cocinar, hacer jardinería, charlar de otras cosas. Y fíjense que en algún punto, todas estas cosas que estoy nombrando, que los chicos descubrieron y que probablemente todos nosotros también, como adultos, en definitiva, tienen que ver con las cosas más básicas y las cosas más simples que durante mucho tiempo dejamos de observarlas, ¿no? Dejamos de mirarlas. Es como que lo obvio desapareció y de golpe nos confrontó nuevamente con aquellas cosas que en definitiva van permitiendo que ese vínculo se vaya entretejiendo. Y el vínculo se entreteje en la presencia, se entreteje en el compartir. Y en el compartir estas pequeñas cosas, estas cosas que tienen que ver con la cotidianidad. Obviamente que esto no significa, porque además esto también los chicos lo expresaron, que el sentimiento que decía tenía que ver con el estrés, que en definitiva el estrés tiene que ver con el cómo acomodarse a tanta situación nueva, a reacomodar los horarios, a reacomodar los espacios también, porque era importante, y esto se acuerdan que yo les digo se acuerdan como si hubieran pasado miles de años, y sin embargo se acuerdan es hace unos meses, ¿sí? Hace 2 meses. Pero al principio de la pandemia, no sé si recordarán que mucha gente se puso a ordenar, a limpiar, a guardar, a sacar, en una especie de necesidad de movimiento, negando en algún punto, ¿sí? Una situación que en realidad tiene que ver con el dolor, porque obviamente que de fondo toda esta situación que nos atraviesa tiene que ver con un duelo de aquello que se perdió, de aquello que ya no es como era. Sin embargo, el rescatar y el reconocer ese dolor y ese duelo es probablemente lo que también permite resignificar lo que ahora está sucediendo y que tiene que ver esta resignificación con varias de las cosas que los chicos fueron poniendo en la encuesta, ¿no? El poder a mí me pareció muy interesante, hubo una frase donde pusieron que se dieron cuenta que pudieron contar con ellos mismos, se dieron cuenta que los padres eran un soporte, revalorizaron el poder estar con los amigos, el poder ir al colegio, y fíjense que todas estas cosas de golpe tienen que ver quizás con esas pequeñas cosas cotidianas de todos los días
que en esta situación nos convocó a tener que revisarlas y poder darles una significación nueva para lo que va a venir. Por eso es que a mí me parece que en este tiempo es muy importante aprovecharlo para poder revisar qué cosas fuimos aprendiendo cada uno, para qué nos sirvió, qué descubrimos dentro de los vínculos. Hay muchas personas que cuentan, esto lo veo mucho en el consultorio, que empezaron a escribir, que empezaron a ayudar a otros, y fíjense que en esto, ¿sí? Y esto los chicos también lo marcaron, el poder ayudarse me parece que es uno de los componentes que más apareció en estos meses, ¿no? Que tiene que ver con la solidaridad, que tiene que ver con la generosidad, y que en última instancia tiene que ver con componentes propios de la naturaleza humana. Entonces yo me pregunto si quizás todo este tiempo no es un llamado a recuperar de alguna manera la humanidad. Y la humanidad, además, cuando se va recuperando, se pone en juego en el lugar donde uno aprende las cosas esenciales de la vida, que es en la familia. Entonces, si esta humanidad empieza a aparecer en ese vínculo de que tiene sus momentos difíciles, sus momentos de ansiedad, sus momentos de dolor, donde los estados de ánimo también fluctúan, donde hay una preocupación que es real, pero empieza a aparecer esta ayuda entre todos, probablemente esto sirva para poder rescatar justamente lo esencial al ser humano, ¿sí? Por eso, y me parece que eso esencial se recupera en este vínculo que tiene que ver con las familias, porque fíjense que todos ustedes saben que el ser humano es un ser social, ¿sí? También por naturaleza, nos necesitamos. Y hoy de golpe todo el afuera quedó a través de esto, ¿no? A través de la pantalla. Y en el adentro, donde sí tenemos ese contacto es esto, ¿no? Y ahora pareciera ser que en este tiempo ya el contacto solo es visual, solo es con una distancia, y el contacto real lo podemos tener con nuestros seres queridos con los que estamos conviviendo. Si no estamos conviviendo nos pasa lo mismo. Entonces, me parece que esto es clave porque es, vuelvo a decirles, ¿no? Como una oportunidad para poder aprovechar este espacio entre todos, aunque haya momentos que seguramente uno no quiere ver más a los que están al lado porque ya está saturado de verlos. Sin embargo, ahí es donde me parece que es importante parar, recordar que esto va a terminar y que esto es una oportunidad para revisar nuestros vínculos más cercanos, más profundos, y en esta convivencia quizás aprender a vivir de una manera diferente, ¿no? Y pensar, bueno, ¿qué cosas no quisiera que dejarlas? ¿Sí? Esto, por ejemplo, de las sobremesas, de poder hablar, de poder compartir, de poder ver qué le está pasando al otro. Hay muchos, esto no salió en la encuesta, pero hay muchos chicos que lo planteaban el otro día en otro Zoom, donde decía, bueno, ahora entiendo cómo trabaja mi mamá o cómo trabaja mi papá, porque los estoy viendo, veo lo que hacen. Obviamente, yo empecé diciendo algo que también sucede en esta convivencia, donde muchas veces aparece este encuentro familiar, pero también se pierde muchas veces los espacios de intimidad personal, que también son importantes y que también ayudan a retroalimentar. Y en esto me parece que también es muy importante que cada uno de nosotros podamos como reflexionar sobre esto, ¿no? Y pensar, bueno, a ver, ¿qué estoy aprendiendo? Una de las cosas que quizás es interesante como propuesta, y ustedes verán después si les sirve o no, es también aprovechar este tiempo para escribir las cosas que uno va viendo, las cosas que va sintiendo, ir como teniendo registro de los cambios emocionales y sobre todo de los cambios emocionales del alrededor, ¿sí? Porque esto sobre todo en el sistema familiar, en el núcleo familiar, va a aparecer mucho los cambios de humor, los chicos más chicos a veces sucede que si bien tienen una enorme capacidad de acomodación, están muy atentos, son muy perceptivos a el estado anímico de los papás, ¿sí? Al estado anímico de los adultos. Entonces, a veces la saturación puede llevar a desbordes, que es importante saber que es esperable que suceda, ¿sí? Por eso yo creo que en este tiempo todas las situaciones emocionales que se ponen sobre la mesa, todos los conflictos que puedan aparecer, es fundamental contextualizarlos, ¿sí? No quedarnos con
con la idea de que esto es porque ya no aguantamos más, que probablemente puede ser, pero ahí es donde me parece que no hay que perder como la mirada de saber que esto va a terminar y que va a haber algo más, ¿no? Me parece que otro de los puntos, así como escribir, a lo mejor es compartir entre todos y quizás en familia, bueno, ¿qué proyectos hay? ¿Qué me imagino después? ¿Qué me gustaría? ¿Qué rescato de esto? ¿Qué querría que siga? ¿Qué no querría? Una de las cosas que los chicos ponían en como, como qué harías después que termine la pandemia, obviamente encontrarse con sus amigos, esto es fundamental porque obviamente los chicos necesitan sus pares, necesitan estar en contacto con sus pares, y otra de las cosas que ponían es que habían valorado el contacto con la naturaleza, volver a hacer deportes, por eso creo que esto es algo que hoy en las casas se está dando, y otro de los puntos que decían era que les encantaba compartir la actividad física en familia. O sea, fíjense cómo aparece otro punto que es clave, ¿no? Que tiene que ver con la unión, cómo esta pandemia nos trajo de alguna manera tener que aprender a estar juntos, a compartir y a estar unidos. Y este era un punto que ellos también rescataban. Obviamente que los más grandes, los que ya están por terminar, lo que más les dolía era no poder compartir este año que es tan importante, pero bueno, quizás van a compartir algo que sí va a ser inolvidable, que es esto que les tocó, ¿sí? Algo casi único e inédito seguramente para ellos. Entonces, yo creo que el poder tener este registro de cómo estamos, de cómo nos vamos viviendo, es una manera, me parece, de poder darle una vuelta más a toda esta situación tan dolorosa, porque el dolor está de fondo, y a ese dolor darle un sentido. A mí me parece que la clave de todo este tiempo es que cada uno de nosotros y en familia podamos encontrarle el sentido. ¿Cuál es el sentido de esto? ¿No? Porque claramente esto nos demostró que no podemos controlar las cosas, que hay muchas cosas que no se pueden controlar, pero aquellas que sí se pueden y que tienen que ver con cómo me paro frente a esta situación. Y ahí es donde me parece que es otro de los puntos quizás claves, es ayudarnos entre todos a desarrollar recursos. Así como yo les dije al principio que me parece que este es un tiempo donde todo se pone en evidencia, lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo, lo agradable, lo desagradable, todo está así, crudo. Creo que también es una enorme oportunidad de poder desarrollar y poner en evidencia los recursos. Fíjense que hay muchas frases dando vueltas, y yo creo que en realidad a cada uno le toca una pandemia distinta, ¿no? Cada uno tiene que ver cómo la fue resolviendo y cómo la va enfrentando en el día a día. Y ahí es donde me parece que es clave poder entre todos, ¿sí? Entre todos los integrantes de la familia, poder ir hablando de esto, ¿no? Bueno, ¿qué voy descubriendo? ¿Qué sentido tuvo? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Cómo lo voy viviendo? Porque en definitiva, estas situaciones nos confrontan con el desarrollar esos recursos internos. Y los recursos internos tienen que ver con el aprender también a observar lo que está sucediendo, tiene que ver con hacer silencio, silencio interno, para poder escuchar realmente cuáles son las necesidades reales de cada uno de los integrantes. Porque probablemente cada uno, y según las edades que tengan, van a atravesar esta situación de una manera diferente. Y por otro lado, otro de los puntos que ellos rescataron un montón y que me pareció también clave es la comunicación. Ahí en la encuesta una de las cosas que planteaban era que la comunicación en realidad había mejorado, pero que en muchos casos en realidad venía estando bien. Eso significa que claramente había un trabajo anterior, y esto me parece que es sumamente rescatable. Obviamente que, así como que cada persona es única y cada familia es única, cada uno atraviesa esta situación de una manera diferente. Pero, vuelvo a insistir, me parece que esto es una enorme oportunidad para no perder como la visión hacia adelante, porque las situaciones tan largas como las que nos tocó a nosotros atravesar y estamos atravesando, va generando muchas veces un cierto letargo y un cierto cansancio que llevar a esos niveles de ansiedad muy altos o a perder el sentido. Y ahí es donde me parece que nos tenemos que ayudar y rescatar entre todos. Por eso me parece que en esto
de ver el convivir, creo que es una enorme oportunidad para resignificar. A mí las palabras me parece que son muy importantes y tienen un significado en sí mismo que es lo que le da el sentido. Y entonces ahí es donde es fundamental que nos ayudemos entre todos. Y fíjense que esto que yo les decía antes, ¿no? La solidaridad que empezó a aparecer, la cantidad de cursos gratis, charlas gratis y un montón de cosas que donde cada uno empezó a aportar y dar al otro lo que tenía. Y a mí me parece que eso es parte de la nueva construcción, ¿no? Del poder construir entre todos desde lo que cada uno puede aportar. Y esto me parece que es algo que empieza a desarrollarse en la familia y empieza a desarrollarse en pequeñas cositas, ¿sí? El poder ser solidario no solamente con el que está más allá, sino con el que está más acá, que es el que tengo al lado. Y cómo elegir qué batallas pelear y cuáles realmente no tienen sentido. Y a mí me parece que este es uno de los puntos fundamentales, porque ahí es donde se va a ir produciendo el cambio frente al cual claramente el mundo está pidiendo. Y en esto los chicos también plantearon que habían descubierto la naturaleza como un valor, ¿no? Y yo dije, qué interesante esto, porque fíjense que la naturaleza continúa su recorrido y sin embargo, en cada ciclo, ¿sí? Yo creo que la naturaleza tiene todas las respuestas a las preguntas existenciales que uno tiene, lo que pasa es que uno tiene que observar y mirar para poder entender cuál es el mensaje, ¿no? Y poder recobrar esto y que los chicos lo hayan puesto, me parece que es una luz en el camino, porque obviamente que estamos atravesando una situación muy oscura también, pero me parece que los chicos puedan aportar todo esto y que lo puedan volcar y que lo puedan expresar, me parece que es algo fundamental para poder darle otra vez, ¿no? Sentido y esperanza. Y ahí es donde me parece que sería clave poder detenernos y empezar a repensar cada uno cómo capitalizar toda esta situación sin negar el dolor. ¿Por qué digo esto? Porque también algo que sucedió mucho al principio y todavía aún sigue sucediendo, es que al trasladar todas las actividades adentro de la casa, al principio se siguió como si nada estuviera sucediendo, que no es lo mismo que antes. Y esto me parece que es clave. Hay una frase que dice que cuando aprendí todas las respuestas me cambiaron las preguntas. Y a mí me parece que esto es lo que hoy nos está sucediendo. Creo que las preguntas son otras y las respuestas también tenemos que ir encontrándolas entre todos y las respuestas no son las mismas que antes. Eso significa que tenemos que encontrar nuevas respuestas a lo que nos va sucediendo. Pero para encontrar esas nuevas respuestas, porque nadie sabe, nadie tiene, entre comillas, la posta, ¿sí? Uno puede poder pensar otras cosas, pero la realidad es que esto lo vamos a construir entre todos y cada uno va a ir aportando desde su lugar esa respuesta. Y ahí es donde me parece que es muy importante escuchar a los chicos. Sobre todo escucharlos para poder entender no solamente cómo están viviendo toda esta situación, sino qué vuelta le están dando. Y me parece que en esa reconstrucción es donde vamos a poder entre todos darle un nuevo sentido sin perder de vista que la vida continúa. Y esto me parece que es clave también tenerlo en cuenta, sobre todo cuando uno está en estados anímicos quizás un poco más para abajo, ¿sí? Por decirlo claramente, me parece que es importante ahí ayudarnos entre todos. Así que bueno, me parece que esto sería en líneas generales, ¿sí? Lo que me parece que es fundamental hoy no perder de vista, tener en cuenta para poder reaprender en esta convivencia, rescatar algo que es fundamental, que son los vínculos con quienes más queremos, ¿sí? Que son nuestros hijos, que nuestra pareja. Obviamente que no podemos ver demasiado, una de las cosas que los chicos ponían que extrañaban mucho era poder ver a sus abuelos, sus amigos, el salir, las salidas a la noche, obviamente, el estar con pares, pero pusieron claramente esto de ver a los abuelos. Y fíjense que este también es un punto clave, porque forman parte de ese entramado emocional y que hace a la historia de cada uno. Entonces, bueno, el poder compartir un Zoom, el poder hablar, el poder estar con una presencia, aunque sea virtual, pero que casi se transforma en real,
con los abuelos, me parece que también es otro de los puntos fundamentales. Así que bueno, con esto me parece que el planteo sería más o menos este. Me parece que es clave aprovechar este tiempo para también darnos la oportunidad de escucharnos internamente, de hacer un poquito más de silencio, algo que en general el mundo le cuesta bastante y que además, como les dije hace un rato, no nos olvidemos que veníamos con mucha velocidad, aunque la sensación de que el tiempo tampoco alcanza. Quizás habría que empezar a pensar qué es el tiempo, pero eso daría para otra charla y no es esta, pero me parece que es fundamental no perder de vista y no dejar de aprovechar este tiempo de encuentro, este tiempo de reconocernos unos con los otros. Y para esto me parece que es clave también no perder algo que es fundamental y que pareciera ser imposible en tiempos donde uno está como agobiado y muy cansado, que en realidad es la alegría. ¿Sí? Y la alegría, hay muchos autores que consideran que es un estado natural de la persona, del ser humano, en realidad, y ellos y muchos autores plantean que en realidad la alegría hay que practicarla. Y practicar la alegría, hay un autor que plantea que hay 3 pasos para poder practicar la alegría, y con esto me gustaría dárselos bien concretamente, y dice, y fíjense qué interesante y cómo nos puede servir para este tiempo, ¿no? Y para este tiempo también familiar. El primer paso sería practicar, ¿sí? Y redefinir una situación poniendo el prisma desde una mirada positiva. Hoy tenemos una situación que obviamente que es dolorosa, que es complicada, sobre todo una situación en la convivencia familiar. Bueno, quizás el primer paso sería, a ver, ¿cómo la puedo mirar positivamente? Positivamente, que no quiere decir negar lo que está sucediendo, sino tratar de cambiar la mirada. Uno frente a estas situaciones hay cosas que no puede resolver, pero sí podemos resolver esto, podemos resolver cómo nos paramos frente a la situación, cómo nos paramos frente a esta discusión con los chicos, cómo nos paramos ante este cansancio que tengo. Bueno, quizás es decir, a ver, ¿qué puedo rescatar de esto? ¿Tiene sentido seguir discutiendo o mejor me corro y espero a ver qué puede suceder después? El segundo punto que plantean es sentir gratitud, empezar a agradecer por lo que sí hay. En general tenemos a veces una mirada donde vemos todo lo que falta y no lo que hay, y en esta encuesta claramente los chicos rescataron las cosas que sí estaban, ¿no? El poder estar con los otros, el hacer actividades nuevas, el conversar, el sentirse incluidos en diferentes temas, en que fue escuchada su opinión. Y esto me parece que es un punto que tiene que ver justamente con el agradecimiento y con la amabilidad. Ese es el otro punto, ¿no? La práctica de la amabilidad tiene que ver con ubicarme en un lugar de disponibilidad, de atención, de presencia frente al otro. Y el tercer punto para esta práctica de la alegría es desarrollar la generosidad. Y fíjense que desarrollar la generosidad está incluida en estos 2 pasos anteriores. Tiene que ver, en realidad, el decidir desarrollarla es una elección personal. Entonces, quizás me gustaría dejarles como, nada, como puntos, ¿sí? Quizás estos 3 puntos, para que los puedan como repensar y pensar también un poquito, bueno, en esta elección personal que hago, en esta convivencia familiar, ¿cómo podemos lograr mejorarla con nuestra situación, con todo lo que esto implica y cómo podemos de alguna manera no perder la alegría, que la alegría es interior, ¿sí? La alegría no tiene que ver con el divertirse y estar alegre todo el tiempo. Sin embargo, tiene que ver con un que permite enfrentar las situaciones que se van presentando con una disposición diferente. Y me parece que desde ahí, toda esta situación que estamos viviendo seguramente nos permita, cuando la pandemia termine, cuando pasen realmente muchos años, cuando miremos para atrás, recordar que aprendimos del otro, ¿no? Que aprendimos de nuestros hijos, que aprendimos del que está al lado, de cómo fuimos enfrentando una situación que es fuerte, que es dolorosa, pero que a la vez nos puede traer un montón de novedades, ¿sí? Y un montón de emociones que está bueno tenerlas registradas, que está bueno tenerlas
conscientes para poder enfrentar lo que venga desde una mirada distinta. Yo creo que esto tiene que servirnos para cambiar la mirada y para repensar cómo queremos vivir, ¿no? Cómo queremos, y qué les queremos transmitir a nuestros hijos y cómo queremos proyectarnos hacia adelante. Aunque a veces pareciera ser que no se ve nada, sin embargo, creo que esto sí es posible. Así que bueno, no sé, Florencia, si te parece, podemos hacer abrir a preguntas. Yo puedo seguir hablando, pero me parece que está bueno que si alguien quiere preguntar algo, lo pueda hacer. Bueno, no, primero agradecerte por la charla y bueno, te voy a ir trasladando algunas preguntas. La primera es mía, la verdad, que yo te escuchaba hablar sobre el tiempo y cómo salir de este tiempo de apuros que teníamos y de estar todo el tiempo yendo de un lugar al otro, y que se supone que en los momentos que estamos en nuestras casas tenemos más tiempo, pero esto para muchos de los que tienen home office o para los que somos educadores o docentes, es 24/7 estar conectados con nuestros alumnos, con nuestros classrooms, con los docentes, en realidad, y sumar a todo eso, ocuparse de la casa y la familia, etcétera. Creo que es como una contradicción, porque en el momento que no tenemos que salir afuera y que parecería que gozamos de más tiempo, gozamos de mucho menos y tenemos muchas actividades múltiples, como si estuviésemos o más que muchas veces que cuando estamos en la vida normal. Entonces, ¿cómo compatibilizar un poco estas dos cosas? Buenísima, Florencia, tu pregunta, porque creo que es como la clave, ¿no? El pensar cómo compatibilizar esto del tiempo, de todos los tiempos, porque todos los tiempos se unen. Creo que este es como un tiempo sin tiempo, donde tenemos que reaprender a organizarnos. Y yo creo que ahí hay varias cosas que me parece que son claves. Primero, y fundamental, creo que es clave respetar los horarios, ¿sí? Una de las cosas que pasó al principio y aún hoy en muchos casos sigue sucediendo es que como se está en la casa se sigue trabajando como si nada y son las 12 y uno está contestando un mail o contestando algo, y me parece que ahí es donde uno de los puntos claves es respetar los tiempos de trabajo, los tiempos de estudio, los tiempos de diversión dentro de la casa, los tiempos de actividad física, y para eso, por eso una de las cosas que al principio se remarcó mucho, sobre todo desde el ámbito de la salud mental, era esto de la organización y de no hacer todo en el mismo espacio, no comer, dormir, estudiar, todo en el mismo lugar, sino, aunque el espacio sea muy chiquito, que haya como rincones. La mejor metáfora que a mí se me ocurrió para esto, en realidad no es una metáfora, es recordar como la sala de juegos del jardín. Vieron que en una sala de juego ahí está el rincón de la cocinita, el rincón de lectura, el rincón de disfraces. Bueno, a mí me parece que en este tiempo tenemos que armar como rincones de distintas actividades para poder salir. Y sobre todo, respetar mucho o armarnos pequeños espacios, aunque sean de 15, 20 minutos, para poder descansar y estar solo con uno mismo. Obviamente que muchos de los que están escuchando van a decir, es imposible con 5 chicos, un perro, lo que tengo que contestar, la clase que tengo que dar. Es verdad, parece imposible, pero es solamente cuestión de proponérselo y empezar con lo posible. Lo posible son a lo mejor 15 minutos. Bueno, 15 minutos, no importa, está muy bien, 10 minutos, 5, pero aunque sean pequeños espacios donde uno pueda o hacer una actividad personal o leer algo que le gusta, estar con uno. Obviamente que no es fácil, requiere de mucho trabajo de la voluntad, pero me parece que no es imposible en la medida en que lo pensamos como posible, pensar en lo posible. Y a esto se le suma, el segundo punto, es bajar también el nivel de autoexigencia, porque la situación no es igual a que si no estuviéramos en pandemia. Hay algo que está sucediendo, hay algo que es muy fuerte y muy doloroso,
Y si seguimos como si nada pasara, componente, para no irme mucho más, serían, me parece, la respuesta para poder encontrar ese tiempo. Muy claro. Otra pregunta es, especialmente hoy, los chicos de sexto año del colegio se irían en su viaje de fin de estudio a Alemania. Hoy era el día de la salida. Hoy era el día de la salida, estuvimos con ellos esta mañana un ratito cortito para que vean que no se nos había pasado inadvertidos, que este era el día que salíamos de viaje y que bueno, que por ahora esperamos poder hacerlo en noviembre. Pero yo les decía a los chicos que si bien todos perdimos en el colegio muchas cosas en estos meses y también estamos ganando otras, digamos, los que más lo debían sentir son ellos, ¿no? Porque era su último año en el colegio, el año para ser los más grandes de todo el edificio, el año para usar su buzo de egresados, para pensar su viaje, su fiesta, la murga, que es una costumbre del colegio. Bueno, muchas cosas por las que esperaron mucho tiempo y no se dan, ¿no? Y yo pienso especialmente en ellos y en otras personas que este año significaba algo especial, que tenía una expectativa especial, ¿no? ¿Cómo poder hacer para darle un mensaje a los chicos y a estas personas que este año en el que tenían puesto expectativas que por ahora no se están cumpliendo? Bien. A ver, primero que nada me parece que la primera respuesta sería no negar el dolor, ¿sí? No negar la desilusión, la frustración frente a lo que no sucedió. Pero a la vez, ¿sí? Me parece que cuando uno reconoce el dolor y reconoce que ese proyecto no se dio, y sobre todo como en este caso, no se dio por factores externos, no porque los chicos hayan hecho algo para no tenerlo, me parece que una vez que se toma conciencia de ese dolor y se reconoce, ¿sí? No se niega ese dolor, entonces es más fácil poder vuelta y poder darle otro sentido a lo que va a venir y a lo que van a poder armar más adelante, entendiendo que, bueno, esto tal cual lo pensaron y tal cual lo proyectaron no se dio, lo cual no significa, como bien vos lo dijiste recién, que a lo mejor lo puedan hacer en noviembre o cuando sea que les toque. Y por otro lado, me parece que también esto es una gran enseñanza en aprender a aceptar la frustración, ¿no? La famosa tolerancia a la frustración, de la cual los psicólogos hablamos un montón, pero que bueno, acá se pone en juego con todo, ¿no? Y probablemente quizás invitarlos a que propongan algo a lo mejor que entre ellos pueda surgir, que de alguna manera simbolice este tiempo, ¿no? Algo que de alguna manera, sí, esto, les dé un sentido y un símbolo a lo que están atravesando, porque la realidad es que esto es inédito y con esto pasan a la historia, ¿sí? O sea, esto va a estar escrito en la historia. Está bien, obviamente que eso hoy a un chico de 17 años no lo va a conformar, pero me parece que está bueno hacer como una línea de tiempo, ¿no? Y jugar un poco con la proyección. Pero entender que, bueno, que el dolor es válido pero que la vida sigue, otra vez, ¿no? Me parece que hay que recuperar esto de no quedarse como anclado o fijado en lo que perdí, sino ¿qué hago con esto que perdí? Bueno, perdí esto, ¿qué puedo ganar? ¿Qué puedo aprender? Y de ahí se dispara para más adelante. Bueno, acá hay una pregunta sobre los más chiquitos. Dice, ¿qué pasa con los más chiquitos, con los hijos más chiquitos? ¿Cómo afecta esto su crecimiento, el estar encerrados, sin ir al jardín, sin tener su contacto con sus pares, que también es importante para ellos? Y si hay alguna manera de prepararlos para el después, para el regreso. ¿Qué consejos para el regreso? Bueno, a ver, son muchas preguntas en una, vamos a tratar de ir respondiendo a todo.
A ver, obviamente que esto les afecta como nos afectó a todos, ¿sí? Desde ya que los chicos, al ser más chiquitos, paradójicamente tienen un montón de recursos, si uno cree que no, pero los chicos tienen mucha capacidad de acomodación a la situación que le toca. La realidad es que esto les va a afectar en relación casi directa a cómo lo vivan los papás. ¿Por qué? Porque en algún punto para ellos están en su casa y están con su mamá y su papá, con lo cual es lo ideal, ¿sí? Ellos, los más chiquitos, en realidad están en el entorno ideal. Obviamente que no están con sus pares, pero de acuerdo a las edades, no sé bien a qué edad está haciendo referencia la pregunta, pero pongamos en líneas generales el jardín, si bien es una etapa de sociabilización y donde empiezan a conectarse con otros, todavía es un tiempo donde el estar en la casa es muy rico para ellos. Y yo creo que esto les va a afectar obviamente les va a afectar porque nos está afectando a todos, porque esto ya, como dije recién, esto ya es parte de la historia, pero probablemente van a tener mucho más recursos en la medida en que el estado anímico general de la casa, o sea, de los padres, haya sido lo mejor posible, por más que haya habido altibajos, porque obviamente también son esperables. ¿Y cómo prepararlos para lo que venga? Yo creo que de alguna manera, otra vez, de acuerdo a cómo uno se vaya preparando para lo que vaya viniendo, y seguramente va a haber mucho acompañamiento en cómo se vayan dando la vuelta al jardín y de qué manera va a ser. Bueno, realmente a veces me parece que hacer algunos Zoom cortitos con los chicos, aunque sean chiquitos, también puede servir para que vean a los otros, pero yo les diría que no diría tanto de empezar a adelantarse pensando ya cómo, porque la realidad es que todavía ni siquiera lo sabemos. Entonces es casi prepararse para algo que es una incógnita, con lo cual me parece que lo que sí está sucediendo ahora, en sí acompañarlos, en sí estar presentes, y en ese vínculo con la mamá y el papá creo que es el mejor recurso que se les puede dar, ¿sí? A nivel emocional. Bien, acá hay otra pregunta que dice, bueno, que tal vez se salga un poco del tema, pero No importa, dice que vamos a ver. están teniendo dificultades para dormir bien, dice. ¿Algún consejo? Porque dicen que el cansancio afecta el humor y aclara que comen sano y hacen actividad física y respetan horarios. O sea, están haciendo todo bien, pero a Pero no, pesar de eso no duermen bien. Entonces preguntan ¿cómo hacer? si tienes algo. Ok, bueno, primero que nada, decirles a todos que se queden tranquilos, que esto es casi generalizado. Hay muchísimo nivel de trastornos de sueño, de insomnio, de no poder dormir, que tiene que ver con toda esta situación que se está viviendo, más allá de que se respeten los horarios, se coma bien y demás, pero bueno, inevitablemente esto demuestra claramente que algo está sucediendo y hay una preocupación y una incertidumbre que obviamente genera que a la noche, cuando hay silencio, cuando se apaga todo, bueno, el inconsciente sigue trabajando y entonces uno se despierta y no sabe cómo conciliar bien el sueño. Yo les diría dos cosas. En función al no poder dormir en general, yo les diría que traten de no mirar los celulares antes de dormir, de buscar a lo mejor hacer un ejercicio de relajación, una meditación, una lectura que de alguna manera permita bajar, porque si uno sigue mirando el celular, ustedes saben muy bien que las ondas del celular o del televisor siguen activando el cerebro y esto lleva a que está en estado de alerta continua, sumado a la situación emocional que también lleva a estar en estado de alerta. Entonces, yo les diría que es importante buscar un espacio como de tranquilidad, de silencio, y con los más chiquitos, a lo mejor también les diría que es importante enseñarles un ejercicio de respiración, contarles un cuento, buscar que el entorno esté lo más calmo posible y uno también. Y quizás de esa manera ayuda a poder conciliar mejor el sueño. Pero esto está sucediendo. Bien, acá hay una pregunta difícil, dice, ¿crees que esta etapa de aislamiento tan prolongada puede afectar las relaciones humanas para mal?
¿Hay alguna manera de prevenirlo? Se pregunta. Ok. Lamentablemente sí. Lamentablemente sí, es verdad. Esto puede llevar a conflictos en las relaciones humanas por el nivel de saturación que lleva el estar, digamos, en estado de aislamiento, que tiene que ver con esto que yo planteé al principio, ¿no? Muchas veces el aislamiento prolongado va agotando, va llevando a un estado de adormecimiento, de mucho cansancio, y esto genera una distorsión a nivel cognitivo y a nivel emocional, y entonces se confunde, ¿sí?, lo que realmente uno está sintiendo de fondo y lo que está pensando. ¿Y cómo se puede prevenir? Justamente con todo esto que estuvimos hablando hoy, estando muy conscientes, estando muy atentos unos del otro, pidiendo ayuda si es necesario, ¿sí? Hoy hay muchísimas organizaciones que tienen consultas gratuitas simplemente para contener, para poder escuchar, para poder hablar con otro, y si eso no alcanza, bueno, se puede pedir una consulta, digamos, psicológica o lo que fuera, o de orientación, porque obviamente que sí, es una situación, como dije antes, donde se ponen en evidencia muchísimas cuestiones internas, y esto en la convivencia y en la relación con los otros a veces puede llevar a situaciones de crisis, que de hecho las hay, ¿sí? Hay muchas situaciones también de crisis de pareja, de crisis con los hijos, esto también está, pero se puede prevenir en la medida en que se sabe, que se es consciente y que se buscan los recursos para poder enfrentarlo y trabajar. Bueno, acá hay una pregunta que seguramente es de una madre o un padre de algunos de los chicos de sexto que se están preparando para dar su examen de Abitur, y que se trata de la autoexigencia, porque dice que vos hablaste de la autoexigencia y se pregunta cómo ayudar a un hijo autoexigente en estos momentos que ellos están preparando este examen. Quiero aprovechar para contar algo. Los chicos están tan angustiados y tan sobreexigidos que hasta le pidieron a sus profesores si les pueden dar tareas y ejercitación para preparar en las vacaciones de invierno, para prepararse mejor para el examen. Entonces, bueno, yo supongo que por la pregunta debe ser una mamá de sexto que está preocupada por la autoexigencia de su hijo o hija. Ok, a ver, obviamente que quizás la primera pregunta que yo me haría, ¿sí? Es revisar un poquito cómo somos nosotros, ¿no? Como padres, porque a veces la autoexigencia que tienen los chicos quizás tiene que ver con una propia autoexigencia que quizás uno no se da cuenta, pero esto es lo que de alguna manera transmite. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que es importante darles quizás la proyección, ¿no? el sentido que esto tiene. Y por otro lado, ayudarlos a entender que si se están preparando, que vienen haciendo todo lo que vienen haciendo, que vienen teniendo prácticas y demás, todo eso va a ayudar a que puedan dar un buen examen, pero que de alguna manera tampoco se sobreexijan, que eso sí termina siendo contraproducente para ellos y hasta para el examen mismo. Me parece que fundamentalmente el punto estaría en abrir el espacio para dialogar, ¿no? Para hablar, para ver que te cuenten, en este caso, si es un hijo, una hija, bueno, cómo se siente, por qué se siente sobreexigido, a qué le tiene temor, porque en realidad muchas veces frente al examen obviamente es el temor a que le vaya mal, pero bueno, ¿qué hay atrás de eso? ¿Sí? Y creo que ahí se puede ayudar a que el diálogo permita que la exigencia baje. Bien, acá tenemos otra pregunta que tal vez es la contraria de la anterior de la autoexigencia, porque también madre de 2 adolescentes de 15 y 19, que dice que duermen hasta las 12, espero que el de 15 no esté en el colegio, porque tenemos clases temprano, y después tranquilos disfrutan de la tecnología, y se pregunta si tendrán problemas después. Después, me encantaría tener una bola de cristal, pero no la tengo, la verdad que no lo sé.
Si tendrán no entendí muy bien la pregunta, a ver si entendí. Si tendrán problemas después por dormir hasta las 12 y después disfrutar de la tecnología, esa sería un poco la pregunta. A ver si me podés, si Florencia te dijeron algo de eso, si es así, ¿entendí? Sí, la estoy leyendo tal cual. Dice, dice, mis hijos adolescentes de 15 y 19 duermen hasta las 12 y después tranquilos disfrutan de la tecnología. ¿Tendrán problemas? No sé a qué Bueno, problemas se claro, refieren. no sé muy bien a qué problema se refiere. Lo que sí quizás, esto como sugerencia, obviamente, porque habría que ver, uno no puede contestar, digamos, algo tan puntual sin tener un montón de otros elementos. Lo que sí quizás como concepto general me parece que estaría bueno es esto que hablábamos antes, ¿no? Que tiene que ver con la organización y cierto orden, porque quizás que 15 días, que era al principio de la cuarentena, 15 días a lo mejor duerman hasta las 12 y disfruten de la tecnología, no pasa nada. Ahora, cuando esto se extiende tanto tiempo y probablemente el riesgo, entre comillas, va a ser, no sé si un problema, pero sí quizás el riesgo es que les cueste mucho después adaptarse a los horarios de colegio, a los horarios de estudio, a los horarios de otras cosas. Entonces quizás estaría bueno que a lo mejor de a poco, bueno, tengan un poquito más de organización, quizás que no se levanten todos los días a las 12, ver lo de la tecnología, cómo se va regulando, más allá de que hoy obviamente la tecnología pasó a ser el medio a través del cual uno se comunica. No sé si iba por ahí la pregunta, pero bueno, esa sería mi respuesta. Bueno, creo que no hay más preguntas, así que podemos ir cerrando. Para eso me quedan los agradecimientos, principalmente a Andrea por habernos dedicado esta hora, y a todos, muchas gracias por venir en nombre del Colegio Goethe y de Goethe Plus. Y bueno, esto es parte del ciclo de charlas del colegio y de Goethe Plus, que lo pueden encontrar en el canal de YouTube del colegio y que pueden acceder a través de nuestra página. Y quiero también a la gente del colegio que ayudó a organizar esto, a Bárbara, a Belén, a Facundo, bueno, a todos los que contribuyeron para que se pueda llevar a cabo esta charla, y a todos los que se sumaron en esta tarde. Les deseo a todos un buen final de día y que habiéndonos dedicado una hora a pensar sobre la convivencia, todos juntos, tengamos una linda cena en familia y una buena última parte de este día jueves. Y les deseo a todos, si no nos vamos a ver muchos, felices vacaciones y gracias por sumarse. Bueno, Andrea, muchas gracias. Bueno, Hasta luego muchísimas a gracias todos. gracias a vos, a todos, muchas gracias al colegio por la invitación, y bueno, y espero que algo de todo esto les sirva para poder seguir creciendo en familia y mejorando los vínculos, que es lo más importante. Así que bueno, muchísimas gracias a todos.